Hola mi gente, seguimos con las recetas de otoño y hoy os traigo un clásico de la repostería española, sobre todo de cara al Día de Todos los Santos. Hoy preparamos buñuelos de viento, que están buenísimos, son etéreos, ligeritos, por dentro claro son muy esponjosos. Hay quien los hace y luego los rellena de crema pastelera, de chocolate, de nata, pero a mí me gusta tomarlos tal cual, con un cafelito. Eso sí, yo los rebozo con azuquita y canela y quedan deliciosos. Vamos a por ellos. Y estos son los ingredientes. Para un plato de buñuelos de unas 20 unidades necesitaremos 125 ml de leche o agua si no podéis tomar lácteos, 50 gramos de mantequilla o margarina, 2 huevos, un trocito de rama de canela, un par de tiras de piel de limón, 75 gramos de harina común, media cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar y luego azúcar y canela para emborrizarlos. Comienzo infusionando las tiras de piel de limón y la canela en la leche. Me la voy a llevar al fuego y una vez que esté a punto de hervir, la retiro del fuego y la tapo con un plato unos 10 minutitos, que infusione bien y que coja sabor. Mientras infusiona la leche voy a cascar los 2 huevos y los voy a batir. A mí me gusta batirlos porque no sé exactamente, según el tamaño del huevo y el tipo de harina, la cantidad que voy a necesitar. Entonces los voy a ir vertiendo sobre la masa hasta alcanzar la textura perfecta. Habéis visto que le he añadido un poquito de sal. Ese es un trucazo para que el huevo no cree babas y os resulte más fácil luego verterlo. Bueno, ya tengo la leche infusionada, ahora la cuelo y la voy a devolver al fuego junto con la media cucharadita de sal, la cucharadita de azúcar y la mantequilla. Y voy a ponerla al fuego hasta que hierva. Una vez que rompa a hervir, añade la harina de golpe y retira del fuego. Y ya fuera del fuego vas a ir removiendo hasta que se despegue de las paredes. Este es el punto. Y ahora sí, voy añadiendo el huevo poco a poco y voy removiendo. Tienes que alcanzar esta textura, que tenga caída, ¿vale? Pero consistencia suficiente. A mí me gusta formar los buñuelos con una manga pastelera, pero no es necesario, ¿eh? Podéis hacerlo con 2 cucharillas. Pero ya veréis que quedan mucho más redonditos así. Bueno, pues rellena tu manga y vamos al lío. Una vez rellena, cierro la manga, aprieto bien y corto la punta. He puesto a calentar aceite de girasol. Me he mojado los dedos con un poco de aceite para que no se me pegue la pasta y estoy poniendo pegotitos de pasta en el aceite bien caliente. Podéis utilizar para freír un perol grande, pero al precio que está el aceite yo prefiero utilizar poquita cantidad y por eso estoy utilizando este cazo pequeñito. Y se da súper bien, ¿eh? Bueno, pues ahora solamente tenemos que dejar que se vayan cociendo, que queden bien hechos. Vais a ver que empiezan a flotar, se ponen redondos y muchos de ellos se dan la vuelta solos. Si no, pues los ayudamos un poquito. Hasta que estén bien doraditos. Mirad qué chulos quedan, ¿eh? Pues esta receta es así de fácil, es que no tiene nada más que hacer. Una vez que los tengáis bien dorados, los sacáis, los escurrís un poco, que pierda el exceso de aceite. Y así, en caliente, los paso por una mezcla que he hecho con azúcar y una cucharada de canela. Los emborrizo bien y ya tengo listos mis buñuelos. Es importante hacer esto en caliente porque si no el azúcar no se pega. Mirad qué ricos. Hay quien le gusta rellenarlos, pero a mí me gustan así, tal cual. Mirad qué esponjosidad, ¿eh? Buah, es una pasada, están buenísimos. Bueno, pues aquí tenéis los buñuelos de viento. Están deliciosos, de verdad. Mira qué bueno. Hacedlo y ya me contaréis. Oye, nos vemos pronto. Besitos. Sabes que tienes esta receta y muchísimas más en mi canal de YouTube, Pelayo Ruiz. Si te gusta, ya sabes, porfa, apóyame y suscríbete.